Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es empezar a entrar a trabajar con cuestiones que están relacionadas con relaciones precisamente, con expresiones funcionales donde empiezan a aparecer variables que empiezan a jugar entre ellas. Y específicamente la introducción al análisis nos indica que nosotros tenemos que trabajar en expresiones funcionales que van de reales en reales, ¿sí? Conjunto X reales, conjunto Y reales. La primera expresión que vamos a trabajar como para poder dar andamiaje a otras disciplinas y poder entender expresiones que aparecen en otras disciplinas, que ahora dentro de un ratito vamos a explicar, es la función lineal, ¿sí? Y la función lineal, que es una expresión, es un contenido, es un tema que ustedes han visto en la escuela secundaria, no siempre se les ha dado el mismo enfoque, ¿no? La heterogeneidad de las entidades educativas que vienen ustedes hacen que traigan distintas ideas y lo hayan visto con diferente profundidad. Así que yo hice un pequeño resumen en el pizarrón. Voy a explicar algunas cuestiones puntuales y sencillas de la función lineal, especialmente para la aplicación directa, porque matemática instrumental, recuerden que es la aplicación directa de nuestra disciplina hacia otras. Y les voy a puntualizar algunos datos que yo escribí en el pizarrón y se los voy a ir contando, ¿sí? Cosas que seguramente algunos o muchos de ustedes lo saben, pero tenemos que profundizar porque son claves y son variables y son parámetros que vamos a tener que trabajar mucho en otras disciplinas, como física, biología, química, ¿sí? Y otras disciplinas que van a tener en años siguientes, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo para mostrarles acá en el pizarrón, que yo escribí que, bueno, vamos a trabajar sobre función lineal, ¿sí? Sus aplicaciones. Primero vamos a ver algunos marcos teóricos. Yo me hice una pregunta y me pregunté, ¿cómo escribimos una función lineal? Bueno, una función lineal la escribimos, suele aparecer escrita de esta manera. Y igual mx más b. Y, bueno, variable dependiente, x la variable independiente, m es un número, que es la pendiente, y b es la ordenada al origen, ¿sí? Bien, si yo quisiese escribir una expresión con números, yo diría 2x menos 100. Bien, 2 sería la pendiente y menos 100 sería la ordenada al origen, ¿sí? En definitiva. Si nosotros después en varias disciplinas yo encuentro expresada esta función, no siempre con las letras X e Y, que ahora vamos a ver a continuación. A veces vienen expresadas con otras letras, ¿sí? Si yo estoy calculando velocidad en función del tiempo, en vez de Y va a aparecer la B corta y en vez de la X va a aparecer la T de tiempo, ¿sí? Bien. Algo característico y fundamental es que la gráfica de de estas funciones son siempre una recta, ¿sí? Y puede tener distintas características. Puede ser una recta creciente, ¿sí? Creciente, donde lo que indica que una expresión es creciente lo indica la pendiente, si es positiva. Fíjense, si yo escribo y igual 2x más menos 100, como el ejemplo que escribí allá, menos 100, pendiente 2, positiva, es una expresión creciente. Si yo vengo acá, digo, voy a elegir una expresión y igual mx más b y voy a decir 2x más 100. Fíjense, parecida a esta función, nada más que acá es menos 100 y acá más 100. Pero, ¿qué va a aparecer? Yo le cambié la ordenada al origen, pero lo que interesa es que aparezca un menos, ¿sí? En la pendiente, ¿sí? Es decir, que lo que va a mandar, si es creciente o decreciente, es el signo de la pendiente, no de la ordenada al origen. Y ahí va a ser decreciente. Pero si yo, por ejemplo, tengo una función de este tipo, 2, uno podría decir, ¿y dónde está el mx? ¿Dónde está un número por x? Y quizá lo podría escribir así, 0x más 2. No tiene pendiente, o tiene pendiente igual a 0. ¿Qué me indica eso? Que estas expresiones son expresiones que son rectas horizontales. En este caso, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por y igual a 2. ¿Se entiende? Bien. A ver, tenemos muchos ejemplos para dar
de aplicaciones a funciones lineales? Sí. El primero que voy a contarles acá, uno sencillo, es uno que seguramente ustedes van a ver en física. En física ustedes van a ver las ecuaciones de movimiento. Recuerden, movimiento rectilíneo uniforme, uno de los movimientos que van a ver. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Movimiento que no tiene aceleración y que tiene aceleración, ¿sí? Bien, vamos a ver este caso, ese caso que tenemos ahí. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué se analiza en esos casos? Bueno, dos cuestiones. ¿Cómo varía el espacio a medida que pasa el tiempo? El espacio recorrido de un móvil, ¿sí? Llámese un móvil que tiene velocidad constante, porque no tiene aceleración. La luz, el sonido o hipotéticamente algún móvil que podamos considerar en un caso ideal de velocidad constante. ¿Y qué otra cosa se analiza? La velocidad en función del tiempo. Pero la velocidad no varía, es una constante. Por lo tanto, acá yo les di los dos ejemplos. Miren, ustedes van a encontrar ecuaciones parecidas o iguales a estas cuando estudien movimiento rectilíneo uniforme. El espacio recorrido en función del tiempo es igual al espacio inicial, o sea, desde donde salió, más la velocidad por tiempo. ¿Quién es B en este caso? Y bueno, es la pendiente. Fíjense, m por x más b. B sería la ordenada de origen. Está primero, en este caso, primero el término que aparece en la pendiente y en este caso aparece en segundo lugar. ¿Y cómo sería eso? Bueno, acá tenemos la ordenada de origen, que es el lugar donde corta al eje Y, y luego tenemos una expresión que avanza. Avanza de acuerdo a esta expresión, a la pendiente, ¿sí? La pendiente, recuerden, que es la inclinación que tiene la recta, ¿sí? Si yo tuviese una velocidad de 1 sobre 2, un medio, por ejemplo, expresado en números fraccionarios, yo diría que, recuerden que yo puedo graficar las expresiones de acuerdo a una tabla de valores o utilizando la ordenada del origen y la pendiente. Si yo trabajo con la pendiente, ¿qué voy a decir? Voy a decir en este caso un medio, una unidad para arriba, 2 a la derecha y ahí tengo un nuevo punto y tengo una recta que tiene de pendiente un medio, ¿sí? Por otro lado, esto sería el espacio en función del tiempo. ¿Cómo varía el espacio a medida que varía el tiempo? En cambio, si yo analizara cómo varía la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, no varía, es siempre constante. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo va a ser una constante como la que marcamos acá. Entonces ustedes ya tienen ahí un ejemplo en física de cómo en movimiento rectilíneo uniforme la función lineal nos representa dos cuestiones, la velocidad en función del tiempo constante y la velocidad y el espacio en función del tiempo. Recuerden, si yo arranco desde el lugar 0 acá, si esto fuera 0, o sea, la ordenada del origen fuera 0, en vez de partir desde un lugar determinado, partiría desde acá y haría así. ¿Sí? Bien, ¿por qué esto? Esto es muy importante. Porque si yo les graficara, recuerden, una función cualquiera, y igual, supongamos, un medio x más 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recordemos esto que es muy sencillo, pero lo repasamos. La ordenada del origen la puedo indicar sobre el eje Y, ¿sí? Y después avanzo con la pendiente, desde ese lugar hago una unidad para arriba, 2 a la derecha. Marco un segundo punto y yo ya puedo graficar. Esa función que acabo de dibujar ahí no es otra que la correspondiente a esta expresión que está en este lugar. Bien, les recuerdo algo. Yo acá les acabo de dar un ejemplo para física. ¿Podemos dar un ejemplo para química? Sí. ¿Podemos dar un ejemplo para biología? Sí. Les digo, por ejemplo, supongamos que le doy el siguiente ejemplo. Un problema que encontraríamos en un material que yo suelo usar, que es la Universidad Nacional del Litoral, un libro de introducción al análisis. Y ahí hay un ejemplo que dice, el tomate, ¿sí? Problema de biología. El tomate a 30 grados centígrados germina el 30% de las semillas. O sea, 30 grados centígrados, ¿sí? Germina el 30%, ¿sí?
Bien, pero si la temperatura fuera menor de 15 grados, solamente germinan el 10%. ¿Sí? Quiere decir que la temperatura de la tierra depende de la cantidad de semillas que vayan a germinar de tomate. Esa expresión que yo la puedo determinar de la siguiente manera. Voy a decir temperatura, porcentaje de germinación del tomate. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, acá voy a decir 10 grados, 20 grados, 30 grados. ¿Sí? A 30 grados, el 30%. Y a 10 grados, supongamos, el 15. Vamos a dar estos valores. A 10 grados, 15. ¿Sí? Bien, a 10 grados centígrados, 15%. A 30, 30%. Si yo uno esos puntos, yo obtengo una función que me va a determinar dentro de determinados rangos, ¿no? Porque supongamos temperatura de la Tierra de 50 grados, a lo mejor no la vamos a adquirir. Vamos a después tener que definir un rango de trabajo donde en determinada cantidad de parámetros de temperatura el tomate va a germinar. Bueno, como esto podemos dar muchos ejemplos, ¿sí? De matemática aplicada. ¿Sí? Por ejemplo, un clásico es cuando analizamos la dilatación de los metales. ¿Sí? Si yo analizo cómo un alambre, supongamos, X, sometido al fuego, se estira, lo que voy a estar logrando es analizando una dilatación lineal, ¿sí? De cómo se estira longitudinalmente una varilla sometida a un calor. Yo voy a decir, a 100 grados tiene tal longitud la varilla, pero si lo meto en un horno a 1000 grados, esa varilla se va a estirar a tal temperatura, o sea que se va a estirar linealmente, en forma proporcional de acuerdo a la temperatura a la que vaya avanzando y aumentando el horno. ¿Sí? Bueno, podríamos detenernos y hacer un montón de ejemplos, pero como introducción a todas estas cuestiones vamos a dejarla acá. ¿Sí? Vamos a intensificar en la próxima clase el trabajo de estas cuestiones y seguramente en otras disciplinas ustedes van a estar aplicando estas cuestiones. Así que les dejo una actividad. Simplemente me van a escribir un enunciado de alguna expresión, ¿sí? De una función que esté vinculada con las ciencias naturales. Cuando digo las ciencias naturales puede ser física, química, biología, física biológica, evolución, bueno, de todas las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales, que encuentren un enunciado de una situación problemática que me explique y que esté enmarcada dentro de una expresión lineal, ¿sí? Que crezca, ¿sí? De acuerdo a una función de primer grado. Tienen la libertad de elegir el ejemplo que ustedes quieran. Hasta la próxima.